Yo ese día también quiero estar pues, por las peñas, por los bares, por las calles de Tudela, sobre todo porque es un día muy, muy bonito, muy especial y donde hay muchísimo ambiente. Va a hacer muchísimo calor, pero bueno, eso a los tudelanos no nos supone mucho problema. Nosotros nos hidratamos bien, nos pondremos bien de crema, buscaremos las sombras. Pero bueno, hay que buscar, intentaré buscar huecos para poder disfrutar con los amigos y sobre todo también con la familia. ¿Dónde incidirías, en qué aspectos incidirías de las fiestas de Tudela? Bueno, el cohete también, pues supongo que como en Pamplona, pues el cohete es un momento muy, muy mágico donde todo el mundo espera contenido ese día. Yo he de reconocer que el día de antes no duermo, o sea, duermo muy mal, pues supongo que por el nudo en el estómago y esperando lo que viene a las horas. Es un momento que estalla la alegría, una alegría contenida y ese día disfrutar de la calle es una maravilla. ¿Vas a dormir peor o mejor ahora que Pues está no lo sé, lloviendo? no lo sé. Yo desde hace mucho tiempo duermo muy mal. El 23 por la noche duermo muy mal. Ya, además, siempre suelo salir un poquito pues, a dar una vuelta con mi gente y duermo muy mal. Duermo muy mal. Ya, además, ves preparada ya la ropa blanca y roja, el pañuelo, la faja y ya, pues eso, es que no miras el reloj continuamente. Y bueno, también para mí el 26 es un día muy emotivo, es el día de Santana, es un día más familiar, más intenso. A mí me recuerda, pues a nivel familiar, bueno, ya con mi abuela, con mi madre me llevaban a la procesión y bueno, es un momento más mágico y este año, pues que imagínate, pues ya como alcalde acompañar a nuestra patrona, pues es lo más para un tudelano. Para mí es lo más importante. Pero luego tenemos muchos momentos mágicos, pues como los gigantes, nuestra revoltosa, que es nuestra jota, nuestros bailes más autóctonos. Y bueno, pues al final vas buscando rincones en las peñas, en las calles, donde hay un concierto, donde hay un grupo jotero, donde están los gaiteros, donde están los auroros. Y bueno, pues la verdad es que Tudela es muy bonito porque casi las 24 horas hay actos para disfrutar.